Se tenía que decir y se dijo. Hoy vamos a seguir con el segundo entregable de la industria licorera de Caldas y vamos a hablar de ese periodo de 1990 a 2005, un periodo que tiene bastantes elementos blancos positivos y algunos elementos negros negativos. Esa primera década fue una década relativamente tranquila. Me voy a concentrar simplemente en ese 2000. Me voy a concentrar más en ese final de esa década, en la gobernación del doctor Tony Josame y en la gerencia del doctor Luis Alfonso Arias Aristizábal. Una época muy positiva para la industria licorera de Caldas, con grandes logros. Decir allí que el primer gran acierto fue ajustar la planta de personal de la licorera, una planta vergonzosamente burocratizada. 700 personas trabajando en la licorera. Todos los procesos, pintores, jardineros, recogedores de tornillos, la cosa más vergonzosa del mundo, se tercerizaron esos procesos como la administración moderna lo imponía, y se bajó de 700 a 250 personas. La licorera no hubiese sido factible con esa carga laboral. Eso le dio vida futura a la licorera de Caldas. El doctor Tony y el doctor Luis Alfonso acompañaron esto de otro éxito fundamental histórico. Fue la constitución del pasivo pensional, del patrimonio autónomo del pasivo pensional. Ese patrimonio autónomo se constituyó en más de 100.000 millones de pesos y se fundió. Resaltar que fue, entiendo, una de las primeras empresas públicas que solucionaban ese cáncer, ese baloto o ese histórico pensional que tenían. La industria licorera en cabeza de Luis Alfonso y del doctor Tony lo logró. Cuento una anécdota personal triste. Yo estaba en Gas Natural del Centro. Luis Alfonso iba para las elecciones a gobernación. Luis Alfonso, quien era mi amigo en esa época, me invitó a gerenciar la licorera de Caldas. Y el compromiso que me hizo es, venga, pasamos las elecciones y si yo gano, usted sigue en la gerencia de la licorera y seguimos dándole en ese plan de mejora, en todo ese trabajo que habían hecho con demasiado éxito. Tristemente, las palabras de los políticos, y voy a hacer un calificativo peor, de los politiqueros, pues es humo. Al final de la campaña estaba muy peleada la gobernación con el otro candidato que era Luis Alfonso Hoyos, y Luis Alfonso Arias acordó con el doctor Luis José Restrepo entregarle la gerencia futura de la licorera de Caldas para todo el periodo de su gobernación, buscando el apoyo de él y de lo que él representaba, y así se logró. Yo renuncié inmediatamente, terminaron las elecciones y me retiré, porque yo la lealtad y la palabra no la negocio. Dos hechos relevantes en esa gerencia que entró. El primer hecho relevante, y no el más importante, pero sí marcó esa gerencia, un hecho gravísimo de corrupción, la pérdida de $1 millón en el mercado venezolano, en una firma que se llamaba Vapirros. Ese millón venía enredado, inclusive venía enredado muchísimos más recursos, desde muchísimos años, desde la década del 90. Sin embargo, todas las gerencias habíamos trabajado en recuperar esa plata, en irla recuperando con procesos y con trabajos comerciales. De hecho, pasó de 2 millones a $1 millón. En esta gerencia, ese $1 millón se perdió. Eso se constituyó en un delito que se llama peculado por apropiación en beneficio de terceros. Ese millón se perdió, terminó en condenas de mandos medios. Inclusive uno de ellos hace poco ganó las demandas y le tuvieron que pagar una cantidad de plata, creo que de manera justa. Ese proceso siguió, incluso en ese proceso, digamos que ocurrió la muerte del doctor Luis José en ese periodo de tiempo. El segundo elemento, y yo creo que es un punto de quiebre para la historia de la licorera de Caldas, un punto de quiebre con muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Como cosas negativas que a mí me parecen aterradoras, esa gerencia le entregó una distribución a un sobrino o a sus socios, y allí ese sobrino entró al mundo de los licores con muchísimo éxito, y muchísimo éxito particularmente para Licorera de Caldas, porque es un negociante muy exitoso,
es un negociante con muchas capacidades y todo eso se lo ha entregado en beneficio del futuro comercial de la licorera de Caldas. Yo creo que esa entrada por lo menos no fue ética, no fue moral, ahí hay nepotismo puro. Y bueno, siguió, desde allí entra esta persona, empieza su trabajo en el mundo de los licores, un trabajo absolutamente exitoso, que hoy lo tiene como una de las personas más importantes del sector licores en Colombia. Esta persona es conocida en el mundo, en esa industria, en ese mundo empresarial, como el zar de los licores. Es un hombre que le trajo grandes beneficios a la licorera, que son cuestionados por mí porque yo de pronto soy el equivocado en esta industria. Esta industria no la manejan las hermanitas de la caridad. Esta industria es una industria muy fuerte, es una industria que tiene unas características de alta complejidad. Digo que seguiremos con los entregables periódicos. Sigue una época bastante turbulenta, la época del 2008 al 2011, para mí de las épocas más oscuras de la industria licorera. Muchas gracias.